Hola, buenas tardes a todos los que nos siguen. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Gabriela Castaño Meneses. Ella es bióloga y nos va a dar una ponencia sobre las hormigas en las culturas prehispánicas. Ella ha hecho su licenciatura, maestría y doctorado en hormigas, entonces creo que sabe un poquito del tema. Adelante, doctora, por favor. Pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de platicarles un poquito de uno de mis grupos de trabajo, que son las hormigas. Y bueno, les voy a hablar sobre las hormigas en las culturas prehispánicas. Y esta charla, pues, les voy a hablar un poquito sobre primero qué son los animales en la cosmovisión de distintos distintos grupos humanos, culturas prehispánicas, hablarles un poquito sobre lo que son las hormigas, cómo las reconocemos, cuál es su importancia, y después, pues bueno, la presencia de las hormigas en leyendas, representaciones, el conocimiento y los usos que se han dado en distintas culturas prehispánicas y algunos ejemplos que han permanecido y que tenemos hasta nuestros días sobre algunos usos y el conocimiento popular que se tiene de este grupo tan importante de insectos. Pues bueno, en muchas culturas, y obviamente las culturas prehispánicas no son la excepción, toda su cosmogonía, la manera de explicar al mundo, pues tenía mucho que ver en la apreciación que tenían de la naturaleza, de los fenómenos naturales que existían. Y esto hace que pues también muchas deidades, muchas de las características que veían en los animales o en los fenómenos naturales eran trasladados a estas deidades, ¿no? Y entonces algunos ejemplos de los animales son importantes y inclusive son algunas deidades. Está, por ejemplo, Huitzilopochtli como los colibríes, Coatlicue con la serpiente, Quetzalcóatl como la serpiente emplumada, Mixcoatl, ¿no? También, y otros aspectos importantes, pues también tienen que ver con fenómenos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el maíz es muy importante en las culturas mesoamericanas, con Centeotl, y Mayagüel, la diosa del pulque, también de las bebidas alcohólicas, en particular el pulque, pues bueno, también era una deidad. Entonces, esto nos habla un poco de cómo también todos estos grupos humanos pues veían la naturaleza y reconocían características particulares y ponían atención en muchos grupos que eran muy importantes, ¿sí? Y esto pues también implica que grupos tan diversos y tan importantes como los artrópodos, en particular insectos y otros grupos, pues también fueron representados como fuerzas divinas, ¿no? Entonces tenemos a Iztapapalotl, que es las mariposas, y un Cihuateotl que representaba también aquí vemos que tiene un 100 pies, ¿no? Como para poder absorber el veneno o el mal que podrían tener estos organismos. Y también vemos vamos a ver, muchos de los mitos en donde están representados distintos grupos, tanto de artrópodos como de hormigas, que pues había esta dualidad, ¿no? Por un lado a veces tenían aspectos buenos y aspectos también malos, ¿no? Y eso es lo que hay en todos los grupos, ¿no? Porque todos los organismos tienen relaciones positivas y negativas. Pues bueno, también algunos otros grupos que se ven en donde están presentes los artrópodos es, por ejemplo, los alacranes, que representaban a veces algunas formas de torturas, ¿no? Algún castigo para algunas personas que debían de ser castigadas, y entonces los ponían en un temazcal y les ponían alacranes, ¿no? Y pues bueno, también las arañas, ¿no? Que era un grupo importante que también ha sido representado en distintos elementos, ¿no? Pinturas, cerámica, ¿sí?
Y bueno, esto, pues como les decía, tiene que ver un poco con la observación que hacían de la naturaleza. Y pues las hormigas, que es un grupo muy importante y muy diverso, pues no quedó exento de esto, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poquito de lo que son las hormigas, ¿no? Son un grupo de insectos que pertenece al orden Hymenoptera y que tienen una gran diversidad, ¿no? Entonces, estos a veces, cuando hablamos de hormigas, cuando pensamos en hormigas, pues a veces solo pensamos en aquellas que son las rojas, las amarillas, las negritas, pero pues bueno, aquí les muestro nada más un ejemplo de la gran diversidad y gran variedad de, inclusive en la coloración que puede haber de las hormigas, ¿no? Sí hay amarillitas, pero hay algunas más amarillitas que otras. Y todo esto, pues bueno, también implica características diferentes, pero también papeles diferentes, funciones diferentes dentro de los ecosistemas, ¿sí? Es un grupo muy diverso, uno de los grupos más diversos a nivel de familia que hay entre los insectos. Los insectos es el grupo más diverso que hay de seres vivos en el planeta. Casi el 80% de todas las especies son insectos. Y pues bueno, de esta gran diversidad, poco más de 16,000 especies han sido registradas o han sido reconocidas en el mundo de hormigas. Se supone, de acuerdo con las estimaciones, que podría haber cerca de 30,000 especies. En México tenemos actualmente cerca de 937 y se supone que, pues, como ser un país megadiverso, podemos tener cerca de, o debe de haber en el país, cerca de 3,000 especies. Por lo tanto, pues estamos cerca de las 1,000, pues todavía apenas conocemos un tercio de la diversidad de hormigas que es muy común encontrar especies nuevas, ¿no? Y más en lugares como México, en donde hay algunas regiones en donde no se han estudiado tanto y que también es un grupo que no se ha estudiado tanto. En los últimos 10 años ha habido más especialistas que están trabajando con este grupo, pero de todos modos no se compara con otros como escarabajos o mariposas. Estas más de 16,000 especies están agrupadas en 526 géneros, en 17 subfamilias, 4 de ellas, y bueno, 4 más 4 que son fósiles. Todas las hormigas pertenecen a la misma familia, la familia Formicidae. Son también muy importantes por su abundancia, o sea, no solo son muy diversas, sino también son muy abundantes. En sistemas tropicales se considera que más de un tercio de la biomasa en estos ambientes, que son los que tienen la mayor diversidad en el planeta, está compuesto por insectos sociales, principalmente hormigas y termitas. Se supone que puede haber cerca, en estos ambientes tropicales, cerca de 8 millones de hormigas por hectárea, lo cual es muchísimo. Pueden ser nidos muy grandes, ¿no? Se supone que el 20%, se ha estimado que el 20% de toda la biomasa del planeta son hormigas, ¿no? Muy, muy importante. Y además, pues bueno, constituyen uno de los principales grupos de depredadores en los ecosistemas terrestres, y esto los hace muy interesantes, sobre todo en las redes tróficas, ¿no? Porque en algunos casos pueden llegar a ser algunos de los depredadores tope en algunos ambientes, pero también, pues bueno, porque participan en el reciclaje de materia, ¿no? Y también inclusive de nutrientes. Pero no solo son depredadores, también tienen muchos hábitos alimenticios muy variados y establecen relaciones con una gran diversidad de organismos que van desde las bacterias hasta el ser. También pues son los principales granívoros, y esto es muy, muy importante, sobre todo en ambientes áridos y semiáridos, porque son los principales dispersores de semillas. Entonces, hay inclusive algunas plantas que presentan lo que se conoce como mermecocoria, es decir, que sus semillas son dispersadas exclusivamente. Y para ello, pues bueno, pueden tener estructuras que atraigan a las hormigas para que puedan tomar las semillas, no las coman. Entonces, bueno, nada más para ver de manera muy breve cuál es la importancia de las hormigas, pues como les decía, no son las principales granívoras, entonces, pues para muchas plantas que se dispersan por semillas, pues es esencial principalmente el papel que tienen las hormigas para la dispersión de estos.
Y además, pues bueno, si bien podemos hablar de hábitos alimenticios de las hormigas especializados como la granivoría, es decir, aquellas que se alimentan de semillas, generalmente pueden comerse las semillas y eso, bueno, no le favorece mucho a las plantas, pero también recogen otras semillas y entonces esto permite que a veces no se las coman, sino las almacenen, las tengan en sus cámaras, que a veces sirven como cámaras de cultivo, y permiten o promueven a que sean más susceptibles de germinar exitosamente. Y aunque son, digamos, estos hábitos especializados, cuando hablamos de hormigas granívoras, pues quiere decir que su dieta está principalmente basada en semillas, pero que también pueden consumir otros elementos, como pueden ser insectos muertos, frutas, hojas, ¿no? Excretas, inclusive tanto de otros trópodos como inclusive de verdes. Es un grupo de depredadores muy importante. Hay algunos que son altamente especializados, por ejemplo, esta tribu, que son los Daicetine, se alimenta principalmente de colémbolos, que son artrópodos también que viven en los suelos y que son muy importantes en los procesos de descomposición de la materia orgánica. Son también herbívoras, o se consideran herbívoras, por ejemplo, todas las hormigas arrieras o cortadoras, las chicatanas, que se conocen en algunos lugares, cortan, ¿no?, las hojas de los árboles. En realidad no se comen las hojas, sino lo que hacen es masticarla y crear un sustrato en donde cultivan hongos. También tenemos aquellas que se alimentan de secreciones azucaradas, que se conocen como nectívoras o nectarívoras, y estas secreciones azucaradas pueden ser tanto productos de excreción, insectos como los hemípteros y otros grupos, o bien de plantas, ¿no?, los nectarios extraflorales, que muchas veces sirven también para atraer a las hormigas y que les den protección a veces también. Y bueno, son cultivadoras de hongos, ¿no? Hay toda una tribu también, una de su familia, Agromyrmecinae, que cultivan hongos, que era lo que les decía, ¿no?, hojas. Entonces tienen este doble papel porque pueden ser herbívoras, pero también cultivadoras de hongos. Y pues tienen también una diversidad en su estructura social. Todas las hormigas son sociales, pero tienen una variedad en el tamaño, por ejemplo, de sus nidos. Hay algunas que solo los nidos están compuestos por 5 o 10 hormigas, otros pueden estar los nidos, por ejemplo, en semillas o en frutos secos o en oquedades que han hecho otros organismos, o aquellas que construyen realmente ciudades prácticamente en grandes extensiones, ¿no?, que pueden llegar a medir varios kilómetros de extensión, las distintas galerías que tienen, ¿no? Por ejemplo, con las arrieras, con las cultivadoras de hongos, son donde se ha visto que tienen los nidos más grandes. Bueno, esperando que con esta breve revisión de lo que son las hormigas, les haya quedado un poquito más claro la idea de que son un grupo muy, muy importante. Y precisamente por eso, pues también fueron apreciadas por distintos pueblos, ¿no? O sea, es un grupo que además hasta nuestros días sigue llamando la atención, tanto por su estructura social, ¿no?, porque se asemeja a las sociedades humanas, que es algo, a mi parecer, es algo distinto, pero siempre las comparamos, ¿no? Inclusive estos nombres que les damos en las jerarquías que pueden tener las distintas castas, pues para las hormigas es simplemente una división de trabajo, mientras que el nombre que les hemos dado de las reinas, las obreras, los soldados, pues es simplemente una visión antropocéntrica. Y bueno, algunos mitos que se han visto donde tienen que ver las hormigas, pues generalmente tienen que ver también con la observación que hacían los originales de la actividad que tenían. En algunos mitos de los eclipses lunares, por ejemplo, entre los mayas en Yucatán, de Xulab, proponía que el eclipse podía ser explicado precisamente porque las hormigas se comían a la luna. Y esto pues tiene que ver por la manera en que las arrieras, por ejemplo, estas hormigas cortadoras, cortan precisamente las hojas, y entonces eso les hacía asemejar que probablemente por eso la luna iba cambiando y por eso también se podían presentar los eclipses porque una hormiga se las comía. Apreciaban parte de la biología de las hormigas y cómo era interpretado para un mito y explicar un fenómeno natural.
También se han utilizado en algunos otros mitos que tienen que ver con, por ejemplo, como símbolo de la muerte. En el Popol Vuh hay un relato en donde decía que, bueno, las hormigas habían llegado, habían empezado a quitarle, ¿no? Partes del cuerpo, la cabella, los cabellos, las uñas, y la presencia de las hormigas indicaba que, bueno, empezaba la descomposición. Pues sí, también es cierto, ¿no? Si alguien ha visto de repente que cae un grillo, se queda afuera, o alguien aplastó una araña o una cucaracha, y de repente empiezan a llegar todas las hormigas precisamente para utilizar, ¿no?, esa materia, llevarse los restos y consumirlos y aprovechar también todo este material, ¿no? Entonces, pues bueno, también se puede utilizar como un símbolo de muerte, pero pues bueno, tiene que ver con este comportamiento que tienen las hormigas carroñeras, ¿no? Más bien son grupos como de omnívoros que pueden consumir de todo, y entonces también, pues si de repente hay algún cadáver, llegan por él. También bueno, en algunos códices se ha mencionado que para muchos pueblos originarios las hormigas eran representantes. En muchas culturas prehispánicas la presencia de las hormigas era un augurio de un mal presagio, ¿no? Y esto tiene que ver porque las hormigas pueden ser muy sensibles, ¿no? Se ha observado, actualmente hay estudios en donde se ha visto que las hormigas pueden llegar a predecir con varios minutos de antelación sismos, ¿no? Por ejemplo, terremotos, también las lluvias, ¿no? Todo el mundo habrá visto que a veces cuando va a empezar a llover, cuando cambia la presión, empiezan a salir las hormigas, y esto es porque, pues bueno, son también muy previsoras, ¿no? Entonces, y eso lo observaron también en las culturas prehispánicas, ¿no? ¿Cuáles son las explicaciones que se ha visto y que inclusive se está estudiando, por ejemplo, para el caso de la detección de terremotos? Es porque al parecer las hormigas son muy sensibles a cambios en concentraciones de dióxido de carbono y de otros gases, que cuando empieza a haber movimiento en el subsuelo son liberados, y entonces ellas son capaces de detectarla y pueden salir. Entonces se mueven, ¿no? Si va a haber algún terremoto, por ejemplo, empiezan a salir para evitar que se llevan a las crías, se llevan a la reina, principalmente, bueno, a los huevos, a las pupas, para que si colapsan las galerías, pues no se pierdan, no se mueran. Y pues se ha visto que cuando los sismos son de intensidades muy bajas, de menos de 2, sobrepasan los 3 grados, entonces sí empiezan a salir, y si ya no pasa nada, pues regresan al nido, y si no, pues bueno, se mudan a otro lado. Y en el caso de las lluvias, pues si puede haber alguna inundación, si bien es cierto que los nidos de las hormigas, los hormigueros tienen sistemas de control por ejemplo, de inundaciones con trampas de agua, también es cierto que si llega una lluvia muy fuerte, se los puede llevar. Entonces, pues son muy previsoras. Pues esta presencia se ha visto también en distintos elementos, ¿no? O sea, el hecho de que las hormigas estén presentes junto con el maíz, por ejemplo, o algunas flores y otros elementos, pues habla de que es un grupo que se reconocía de manera muy importante. Este bloque de Cascajal fue descubierto en 1999 en Veracruz, y se supone que es una de las primeras escrituras, evidencias de escritura precolombina que se tiene, y podemos observar que hay hormigas representadas, ¿no? Entonces, eso habla de la importancia, ¿no? Se fueron representados en un bloque, con pictogramas que eran de importancia. Bueno, no sabemos qué querían decir, o bueno, la verdad yo no sé para qué se utilizaban, seguramente ya se está estudiando y se tienen más datos sobre este bloque, pero pues las hormigas están ahí. En Teotihuacán, pues también están presentes las hormigas, Tepantatitla y Tetitla, en estos dos elementos de partes de toda la ciudad. Hay pinturas, ¿no?, en el mural 3 de Tepantitla, en donde está un sacerdote del agua, y
aparece una hormiga. Entonces, este es el códice, ese es la pintura original, y se ven cómo están estas hormigas. Y es muy probable que se traten, ¿no?, por la zona, todo esto, de hormigas del género Pogonomyrmex, que son granívoras. De Titla también hay un mural en donde están representadas un conjunto de hormigas. Pueden tener muchas acepciones. Parte de lo que se ve también con las hormigas es que están presentes en muchos de los mitos del origen del descubrimiento del maíz. Y esto tiene que ver precisamente con este comportamiento que tienen las hormigas granívoras, ¿no? Entonces, en distintos grupos tánicos en Mesoamérica, el descubrimiento del maíz está asociado con hormigas, ¿no? O sea, las hormigas son las responsables o participan de manera muy importante en los mitos del descubrimiento del maíz. También ahí en Tepatitla se pueden ver el origen del maíz, se ven algunos mariposas de donde iba saliendo el maíz para los hombres. Y el mito de Quetzalcóatl, que descubrió el maíz, pues precisamente fue porque se lo robó a las hormigas. Entró a su hormiguero, él se convirtió en una hormiga para entrar, robar el maíz y dárselo a los hombres, ¿no? Entonces, esto nos habla de la importancia que pueden tener este grupo y cómo además sí observaban los aspectos de su biología, ¿no? De que almacenaban semillas, y dentro de estas semillas, pues bueno, el maíz era muy importante. Recordemos también que originalmente el maíz pues es muy pequeño, ¿no? Son mazorcas con 3 hileritas nada más. Y bueno, entonces se supone que así lo vieron, ¿no? También dentro de se ha observado en distintos códices, quedó registrado que distintas funciones, tanto en náhuatl como en lengua maya o en paneca también, se les dan distintos nombres a las hormigas y entonces podemos tener las hormigas de los árboles, ¿no? Aquellas que son arborícolas, las del estiércol, aquellas que pueden ser depredadoras, por ejemplo, de distintos grupos de coprófilos, hormigas solitarias, que esto es interesante porque hay distintas estrategias de forrajeo en las hormigas, no todas andan en hilera, algunas pueden ser solitarias y después marcan el sitio donde encuentran una fuente de recursos y entonces hacen ya un reclutamiento para que lleguen las demás hormigas. Las hormigas de la miel del maguey, que son en algunos lugares se les llama vinillos, ¿no?, como nombre común, las hormigas rojas, la hormiga negra y la hormiga que está negra en la parte posterior. Y bueno, así tenemos la hormiga arriera o la chicatana, la hormiga que huele feo, que es del género Tapinoma, ¿no?, que tienen un olor como a manteca, ¿sí? Y tenemos también algunos topónimos, lugares que, pues bueno, han llegado hasta nuestros días, ¿no? Entonces está Azcapotzalco, que el nombre de esta delegación, bueno, perdón, ahora son alcaldías en la Ciudad de México, pues bueno, tiene que ver con las hormigas, ¿no? Azca es hormiga, entonces es el lugar de los hormigueros. Y el glifo que lo representaba, pues claramente es una hormiga roja que nuevamente es muy probable, porque además inclusive por la manera en que están puestas las piedrecillas, tiene que ver precisamente con cómo son los nidos de Pogornomyrmex. Entonces es muy probable que a eso se refiere. Y efectivamente sí, en Azcapotzalco sí hay todavía en muchos de los terrenos se ven nidos de hormigas, es muy común los nidos de Pogornomyrmex. Y bueno, por ejemplo, en la iglesia de ahí, de centro, en Azcapotzalco, hay una hormiguita y la leyenda dice que cuando la hormiga llegue al campanario, pues se va a acabar el mundo. Entonces dicen que cuando ya se acerca, la vuelven a bajar para que no se acabe el mundo. Y bueno, esto obviamente pues ya ha permeado y muchos nombres, muchos locales, Azcapotzalco, que bueno, pues están representadas las hormigas. Y tenemos el Festival del Maíz y las Hormigas, porque es algo que está también muy estrechamente relacionado de su origen, ¿no? Del origen del maíz, en el caso de muchas culturas prehispánicas, pues tiene relación también con las hormigas.
En Tepozotlán, Morelos, por ejemplo, pues están todos los barrios que tienen nombres distintos, que están asociados con animales. Los dos grupos de artrópodos, está San Sebastián, que tiene que ver con el alacrán, y la Santísima, que es con hormigas. Y en estos lugares, bueno, cada uno tiene su iglesia, pues también, ¿no? El barrio se caracteriza porque tienen relación con las hormigas, ¿no? Entonces, originalmente, pues sí, la gente de la Santísima, pues se asociaban con las mismas características de las hormigas, ¿no? Que eran trabajadores, que eran previsores, ¿sí? Y pues actualmente en las casas, o en todos los, inclusive en los negocios, barrios, pues se tienen adornos de hormigas, ¿no? Y las que están más representadas, pues son las que nos recuerdan precisamente a estas hormigas granívoras de Monomirmex, pero hay otras, ¿no? Y más en Morelos. Y México, pues tiene una gran gastronomía, y parte de ella pues tiene que ver con los insectos. Pues bueno, hay distintos grupos, están las chicatanas, uno de los más bien conocidos son los escamoles, que se pueden preparar y que están asociados, por ejemplo, en los códices que se ha visto, que se veía, que se asocian principalmente a cactáceas, a magueyes, o en algunos casos también con algunas opuntias, pueden tener la base en los nidos. Entonces la gente que cultiva escamoles, pues básicamente lo que tiene es mantiene la vegetación, mantiene estos agaves, ¿no? Estos magueyes, y simplemente deja que las hormigas trabajen, ¿no? Y periódicamente, cuando es la temporada, hacen la extracción. Pero pues bueno, los tienen más o menos bien establecidos para tratar de no acabarse el recurso. Y hay distintas maneras de prepararlos, como salsa, o se pueden hacer con nopales, se pueden combinar con muchas cosas. Y es algo muy común, por ejemplo, en Hidalgo, es común que dentro de todos los platillos que se pueden ofrecer en los restaurantes, pues también pueden estar los escamoles. Y otro grupo de hormigas, bueno, los escamoles, perdón, no mencioné, pero son de la especie Leometopuna apiculatum. Y las chicatanas, pues es Ata mexicana, ¿no? Es esta especie de hormiga, que son los reproductores, los que se comen. Se pueden hacer en salsa, que es la forma más común de prepararla, pero también se pueden hacer solo fritas, y pues bueno, también se han generado algunos platillos ya de alta cocina en donde los integran a crepas y otro tipo de alimento, ¿no? Entonces, pues bueno, ya cada vez se está difundiendo más, pero también uno de los problemas es que al acabar el hábitat, pues cada vez es más difícil conseguirlos. Si hay intermediarios, pues bueno, generalmente son muy caros también, y a veces se pueden tener todo el año porque se congelan, pero lo ideal es que solo se consuman además en la época en que salen, que es al principio de las lluvias, ¿no? En junio, a finales de junio, principios de julio. Bueno, esto nada más son algunas de las imágenes. Pues muchas gracias y espero les haya gustado esta plática. Y bueno, pues acabamos de ver esta interesante charla con la doctora Castaño Meneses, y una de las preguntas obligadas es, ¿ya probaste las hormigas? Sí, claro. De hecho, una de las imágenes es de las que yo he recolectado. Precisamente la imagen que hay detrás de mí es el edificio de la unidad de la Facultad de Ciencias donde trabajo, y pues ahí hemos colectado cada vez que hay, la recolectamos porque pues se juntan bastantes por esta zona también. En los últimos años ha bajado mucho, pero pues las preparamos, yo las preparo realmente al ajillo, ¿no? Con chile guajillo también, ¿no? Y ya, ¿no? Y así quedan bastante bien, ¿no? Y también los escamoles los he probado, también he probado los myrmecocistus, que son los vinillos, ¿no? También he tenido oportunidad, ¿no? Sí, pues en todo México prácticamente se consumen hormigas y otros tipos de insectos, ¿no? Ajá, ¿no? Chapulines, ¿no? Que son los más comunes, jumiles, ¿no? Y bueno, a todo el mundo le gustan o bueno, no a todo el mundo, pero mucha gente le gustan los crustáceos, ¿no? Los camarones, los que no son alérgicos, y bueno, pues son parientes, ¿no?
No son insectos, sí, pero son parientes, son también artrópodos, ¿no? Es otro grupo, pero son parientes, entonces. Pero marinos. Que sí. También me he probado, perdón, ahorita recordé, que no son hormigas, pero son los de las gallinas ciegas, las larvas de escarabajos, y saben prácticamente a camarón, ¿no? Entonces sería interesante hacer un cóctel de camarones con gallinas ciegas. Sí, sí. Sí, algún chef atrevido de estos que ya existen, ¿no? Y tu cremita de sí, gallina ciega, ¿no? Sí, sí. Y es curioso también porque, bueno, la gallina ciega en sí es otra larva, me parece, pero la gallina ciega, el adulto, son unos escarabajos cafecitos que también en la época de lluvia salen mucho y se pegan hay luces, ¿no? En algunos lugares les dicen ronrones, y esos también se los comen, ¿no? Los tuestan y pues saben, eso sí yo no los he probado, pero dicen que saben como cacahuates, y pues yo lo creo, ¿no? Porque sí debe de ser. Obviamente, por ejemplo, alguna vez asistí a la premiación de la biodiversidad, pero hay un programa de Conavío que hacía como una especie de concurso del café. Yeah. E hicieron uno para el cacao. Entonces, yo supongo que, porque el cacao, igual que el vino, y supongo que también igual que el café, lo que pasa es que no puedo decir porque no soy así como fan del café, no se me da, tiene tonos y coincidentemente, digamos, el cacao que producía el chocolate con más tonos de sabores, tenía así como a plátano, a guayaba, y a N cosas, ¿no? O sea, incluso decían los catadores que más que el vino, no sé si allí tengan influencia estos insectos en andar trayendo y llevando aromas, por decirlo así. Pues sí, las hormigas en particular no son buenas polinizadoras, ¿no? Aunque por ahí, al parecer, son mejores polinizadoras de lo que se pensaba, pero más en ambientes más áridos. Sin embargo, en los cacautales sí son muy, muy, muy importantes, ¿no? Y de hecho, tanto el cultivo del café como el del cacao, pues son de los cultivos de los agrosistemas más benignos con el ambiente, porque deben crecer a la sombra, ¿no? Uh-huh. Esto hace que normalmente se deje parte de la cobertura de la vegetación original, o eso es lo ideal, ¿no? En algunos otros lados han hecho manejo en donde siembran árboles, tiran los árboles, siembran árboles grandes para poner el cacao, lo cual pues, no es adecuado, ¿no? Pero en estas zonas donde sí se ha mantenido la vegetación original, pues las hormigas juegan un papel muy, muy importante, sobre todo para el control, por ejemplo, de plagas, ¿no? Como controladores de algunos áfidos, o bien para, inclusive para poder descomponer, degradar parte de la hojarasca, de los mismos frutos secos que se quedan ahí, que sirven, ¿no? A veces como refugio para las hormigas, pero también para otros organismos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí podemos pensar que en un ambiente, un cacautal que sea muy productivo, seguramente también, y se ha visto que tienen una gran diversidad de hormigas también, ¿no? Está asociado. Mira. Y hablando del control de plagas, que ya lo mencionaste, pero en alguna ocasión escuché que algo muy bueno que le podía pasar a una biblioteca es que hubiera un hormiguero casi junto, porque se comían los hongos, pero también dices que lo cultivan. Sí, es que, por ejemplo, esos hongos, los hongos que cultivan ellas, pues prácticamente ya son simbióticos, ¿no? O sea, sí
nada más crecen o crecen mucho mejor por las hormigas. Sin embargo, hay otros hongos que pueden también crecer, pero más que comerse los hongos, lo que se comen son los derméstidos, por ejemplo, o algunos otros insectos que pueden atacar también el papel, ¿no? Y entonces a esos se alimentan, por ejemplo, de los pececillos de plata, que son comunes en el papel y que lo dañan, se los pueden comer y entonces, pues bueno, controlan esas plagas, ¿no? Pero una hormiga no come papel. No, la hormiga no come papel. No, ni lo uso para otros fines, por decirlo. No lo decirlo usa para otros fines. No es como las termitas sí, ¿no? O sea, las termitas ahí sí. Pero también, pues las hormigas son competidoras de las termitas, ¿no? Entonces, normalmente pelean, a veces no pelean tanto, pero pueden desplazar. Y por ahí alguien decía, y sí se ha visto que, por ejemplo, puedes elegir en tu casa, bueno, no puedes elegir, pero si tienes hormigas, seguramente no tienes cucarachas, ¿no? Porque también son muy agresivas y las sacan, ¿no? Las atacan y no van a dejar que haya cucarachas. Pero si hay cucarachas, pues entonces puede ser que haya pocas hormigas, ¿no? Entonces, pues tú decides qué prefieres, hormigas o cucarachas. No, eso es muy interesante porque obviamente en el caso, más que nada los archivos históricos que a veces están localizados en lugares que tienen madera, que tienen pisos de madera o estantería de madera, que no es lo óptimo, pero finalmente es lo que hay y lo que tienes que conservar. Entonces, pues sí, me ha tocado escuchar casos de las termitas especialmente, ¿no? Y que sí, termitas y escarabajos que pueden ser pueden acabar, ¿no? Con toda la colección, ¿no? Con todos los muebles y en el caso, o sea, no solo de documentos, también inclusive en colecciones de vertebrados, de aves, pues también los derméstidos y otros grupos que atacan a estos. Y sí pueden llegar también a veces hormigas, ¿no? En esos casos. En el caso del papel, no. Ahí sí no. Ahí sí son más el beneficio que pueden causar que el perjuicio. Entonces sí es cierto. Digamos que una hormiga el problema es que también pues a veces hacen los nidos pues en las estructuras y pueden sacar mucho material, ¿no? O sea, pueden remover una gran cantidad de material y entonces pues por ejemplo en zonas arqueológicas es un problema porque de repente si hay hormigueros empiezan a dañar ya las estructuras, ¿no? de los edificios y en museos o lo que sea, pues pueden hacer sus nidos en los contactos de la luz y entonces pueden causar un problema, ¿no? También. Claro. Pero las hormigas llegaron antes. Sí, evolutivamente aparecieron antes que nosotros, entonces ya estaban y simplemente es que era por eso era lo que al principio había mencionado, que pues establece relaciones con una gran cantidad de seres vivos, incluyendo el hombre. Entonces hay muchas especies que ya se consideran antropofílicas y entonces se han adecuado a donde esté el hombre y crecen muy bien o se desarrollan muy bien, porque pues pueden hacer su casa en los contactos de la luz, en todo, utilizan los desechos de los seres humanos y entonces pues bueno, es muy común que si hay un asentamiento humano pueda haber estas hormigas sin ningún problema. Sí, alguna vez me dijiste que donde va el humano va la hormiga. Pues sí, exacto. Pues es realmente interesante, especialmente en el caso de las cucarachas, y es algo que también pues la conservación preventiva siempre insiste, ¿no? De que tienes que tener limpio todo el tiempo, ¿no? Pero hay veces que simplemente el entorno en donde están los archivos o los museos, pues hay basura en la calle, hay coladeras tapadas, o sea, obviamente que una hormiga o un hormiguero no va a poner con una rata, a menos de que esté muerta, ¿no? Pues sí, depende de qué hormiga. Porque, por ejemplo, las hormigas, las legionarias, sí atrapan a pequeños vertebrados, ¿no? Lagartijas, ratones, ratas, y sí se las cenan, ¿no? De hecho, por ejemplo, estas hormigas legionarias ellas no hacen nido.
así son sonidos temporales normalmente, ¿no? Son las marabuntas, ¿no? Entonces, y por eso también está ese dicho, ¿no? De que cayó la marabunta cuando llega muchos invitados a algún lugar y se acaban todo. Así son las hormigas, ¿no? Llegan, van pasando por la selva, ¿no? O sea, son de regiones tropicales, realmente, y hay muchos organismos, por ejemplo, aves que están asociadas a ellas, porque cuando van pasando, van atrapando una gran cantidad de otros artrópodos, pequeños vertebrados, y entonces las aves las van siguiendo para que sea más fácil cazar también para ellas, ¿no? Entonces se supone que hay más de 300 especies asociadas solo a las hormigas legionarias, ¿no? Con una especie, con Leciton burkeli, por ejemplo. Y también mencionabas, Gaby, los fósiles de las hormigas. ¿Hay fósiles en México de hormigas? Sí, hay fósiles en ámbar, ¿no? Simojovel, sí se tienen, no son tan antiguos y la verdad sí hay un trabajo que realizó el doctor Snelling ya hace muchos años, en los 70, de ver precisamente las hormigas de ámbar en Simojovel, ¿no? Entonces, pero son géneros son géneros actuales, o sea, sí son especies muy probablemente nuevas, y de hecho, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con unos arqueólogos y no se describió la especie, pero se sacó una nota sobre una hormiga, ¿no? Que estaba asociada a este ámbar no recuerdo exactamente dónde era, y bueno, es un género actual, pero es muy probable que la especie sea nueva para la ciencia, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, nueva para la ciencia. Años. Sí. O sea, aquí la pregunta ¿qué fue primero, la hormiga o el huevo? El huevo. ¿El huevo? Está claro que fue el huevo. Sí, o sea, evolutivamente primero fueron los huevos y luego, ¿no? Y luego los insectos. Los grupos, y luego los insectos. Digamos, los insectos es el grupo de artrópodos más evolucionado, ¿no? Y pues se presentan huevos desde arácnidos, ¿no? Que son los grupos más primitivos. Entonces, así, por eso también lo de la gallina, ya está claro que sí fue primero el huevo. En otros grupos que gallinas. Sí, es una pregunta capciosa que siguen cayendo. Sí. Sí, bueno, eso digamos que para los asuntos de la historia, pues es así como, ni existía la historia. Sí. Pero bueno, sí es bastante interesante, por ejemplo, que en el Popol Vuh puede recoger a las hormigas y que a pesar de ser insectos, yo no sé si cuando tú rastreaste las hormigas viste otros insectos, o por ejemplo abejas. Sí, de hecho hay una gran cantidad de artrópodos, bueno, no solo insectos, sino otros artrópodos también asociados a distintos mitos, distintas leyendas, ¿no? Las abejas, pues también, ¿no? Tienen que ver con, en muchas culturas, no solo en las culturas mesoamericanas, sino también en Europa y en Asia, tienen connotaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, con la pureza, ¿no? O con el nacimiento de la vida, ¿no? Cómo salen, ¿no? Porque, bueno, nosotros generalmente cuando pensamos en abejas, pensamos en abejas que producen miel y que son coloniales, pero esas son las menos. La mayoría de las abejas son solitarias, ¿no? Y entonces hacen sus nidos en el suelo muchas veces, y entonces es muy interesante ver cómo salen. Y por eso es que algunos mitos, así como con escarabajos, del origen de la vida, pues tienen que ver con abejas porque salían del suelo, ¿no? En el caso de los escarabajos, los estercoleros que ponen su larva en el excremento, y es una bolita de excremento, ¿no? Y de ahí sale un escarabajo, pues entonces esto era como que explicaban cómo
cómo surgía la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es interesante también. Y sí, sí hay muchos grupos, muchos arácnidos, ¿no? Principalmente alacranes y arañas, ¿no? Otros grupos no tan reconocidos, pero de repente sí por ahí hay algún caso de un solífugo o de un amblipígido, que son grupos de arácnidos menos conocidos para la población en general, ¿no? Pero también muchos cien pies, mil pies, ¿no? También están ahí, y cangrejos, ¿no? También como otro grupo también importante, ¿no? Los crustáceos, las cochinillas, los isópodos. Uh-huh. Mostraste una lámina en donde decían que habían desmembrado, bueno, que como se habían llevado el cabello y unas partes del demonio. Las uñas. Entonces, ¿es un cangrejo lo que está ahí? Sí, es un cangrejo también. Estaba el cangrejo, y después, que también tiene que ver con estos hábitos alimenticios, ¿no? Porque sí, los cangrejos son carroñeros, o sea, la verdad es que cuando uno ve lo que comen los cangrejos, ya no se los come. Pero bueno, porque dicen que uno es lo que come, entonces. Sí, claro. Es por la misma razón que no guisarías un buitre, ¿no? Exacto. Sí, o sea, por lo que me estás diciendo, hay como ciertas culturas, ahorita que decías de los escarabajos, que uno sabe por cultura general, asocian los escarabajos, por ejemplo, a los egipcios. Exacto. Y lo que dices de las abejas y esto que son industriosas y no sé qué, mucho a la parte europea, ¿no? Uh-huh. Y en Japón también lo manejan mucho así. Y en el asunto mesoamericano, por lo que veo, aquí se están como volcando hacia las hormigas. Sí, bueno, no, la verdad es que sí hay otros grupos también, ¿no? Mariposas, hay muchos mitos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, ahí está Papalotl y hay una gran cantidad de mitos también. Pero creo que la importancia, sobre todo la mayor importancia de las hormigas, que sería el equivalente, por ejemplo, en el caso de los egipcios, con el escarabajo estercolero, que no es exclusivo de allá, o sea, aquí en México también tenemos, y eso ya también lo habían visto y también estaba representado, pero no como deidad, ¿no? Como en el caso de Egipto, es por esta relación que tiene con el maíz. Y como en las culturas prehispánicas mesoamericanas, el maíz es sumamente importante, y pues esta relación que pueden tener las hormigas o que se puede encontrar con el maíz. La verdad no es, no, las hormigas no se llevan, o sea, no, yo no conozco ninguna especie de granívora que se agarre los granos del maíz, ¿no? Pero sí otras plantas alrededor, y entonces por eso, como acumulan todos los granos y además en sus hormigueros sí pueden crecer. Eso es también muy interesante, porque los hormigueros, o la tierra alrededor de los hormigueros, más bien, tiene muchos nutrimentos. Los basureros de hormigas son muy ricos en nutrientes. Entonces, muchas plantas crecen ahí. Y entonces eso también, pues era una manera de cómo interpretaban ellos de que las plantas de maíz podían crecer bien cerca de los hormigueros, porque había más nutrientes, y entonces lo aprovechaban mejor y veían esta relación, ¿no? Entonces, por lo que me dices, esto de que acumulaban granos de maíz y que se los roba Quetzalcóatl, que se me ocurrió así como el mito de Prometeo, se robó el fuego, o el tlacuache en el caso de los mesoamericanos, es más bien algo artificial, porque te estás diciendo que no se llevan los granos de maíz. Sí, o sea, como los conocemos ahora, no. O sea, del maíz cacahuacintle, ¿no? Del original, a lo mejor sí, porque eran más chiquitos, ¿no? Pero el maíz actual, que ya está domesticado, pues no, ¿no? Perdón, dije cacahuacintle y ese es el del pozole, ¿verdad? Sí. El maíz original, el criollo, ¿no? Ajá. Pues sería como interesante hacer una relación de las hormigas que habitan, digamos, esta zona en donde fue domesticado el maíz, ¿no? Ahí en Sí. Puebla,
Ajá. Y la relación con el maíz sería Sí, y es que sí se ve, o sea, lo que sí han visto, lo que sí se ha visto y lo que sí está muy claro es que sí recogen muchas semillas, inclusive semillas que no se van a comer, no porque sean acaparadoras, sino porque son previsoras, ¿no? Entonces, a veces, o sea, ellas por el tamaño de sus mandíbulas es más fácil que colecten cierto tipo de semillas de cierto rango. Y las semillas más pequeñitas, pues a veces les cuesta más trabajo. Sin embargo, a veces las colectan pensando, ¿no? Bueno, no es que lo piensen, pero considerando que es un recurso que está muy disponible, entonces lo pueden guardar y si en un momento dado no hay semillas lo suficientemente grandes, pues se pueden comer muchas chiquitas. Pero lo que sí hacen es que limpian sus almacenes. Entonces, después de un año, si esas semillas que no se consumieron, porque no son las que normalmente consumen, ya no las van a utilizar, las sacan. Pero mientras estuvieron ahí en una cámara prácticamente de germinación, y entonces son mucho más exitosas para poder germinar. ¿Sí? Y además ya las transportaron lejos de la planta madre, y entonces hace que haya una dispersión mucho más eficiente. Ah, wow, mira qué interesante, pues no son polinizadoras, pero casi ayudan a la germinación de otras semillas. Sí, y no son buenas polinizadoras porque tienen una glándula metapleural que tiene produce una sustancia antiséptica que al parecer inhibe la germinación, la viabilidad del polen. Pero para ellos es importante precisamente porque gracias a estas secreciones que pueden estar en el suelo y pueden estar en comunidad y se reduce bastante la probabilidad de que les crezcan hongos, ¿no? De que haya alguna infección, ¿no? Entonces se recubren, digamos, con esta sustancia antiséptica, ¿no? Ah, claro. Y aún así, pues sí llegan a tener patógenos. Claro que sí. Sí, ya eso es también otra de la medicina en la que usaban insectos antes de la penicilina. Claro. Es otro tema también muy interesante de historia de la medicina. Claro, sí, y bueno, ahí también están las hormigas, ¿no? Por ejemplo, hay en esto que les mostraba, hay algunos códices en donde dicen que para que la gente caminara, los niños si no caminaban, los sentaras en el hormiguero y pues sí, seguro van a salir corriendo, ¿no? Pero bueno, para curar también reumatismo y eso se utilizan avispas y no abejas, porque si las abejas pican, el aguijón está conectado con todo el tracto digestivo y entonces pierden todo, se muere. Una abeja que te pica se va a morir, ¿no? En cambio, una avispa, si una avispa y una hormiga que te pica, puede picarte varias veces porque no está conectada. Pero, digamos, ¿una hormiga pica o muerde? Depende de qué hormiga sea. Ah, o sea, hay hormigas que tienen aguijón. No todas las hormigas tienen aguijón. Hay varias subfamilias que no las tienen. Por ejemplo, estas, las arrieras, las chiquitanas, ellas sí pican y muerden, ¿no? Ah. Granívoras, las Pogonomyrmex, por ejemplo, también pican y muerden, ¿no? Pero hay otras, género Camponotus, por ejemplo, o las escamoleras, por eso también las pueden cultivar también, ellas no pueden picar, no tienen aguijón, solo expelen ácido fórmico y pueden morder, eso sí. Y hay algunas que pueden ser más doloroso la mordedura que la picadura, ¿no? Porque las mandíbulas son más fuertes, ¿no? Claro. Por ejemplo, las arrieras, los soldados sí te muerden más fuerte y es más, aunque te pueden picar, es más dolorosa la mordida que la picadura. En cambio, Pogonomyrmex, estas granívoras, el piquete sí duele mucho y aunque te pueden morder, la mordida no duele tanto. Y lo digo por experiencia. Seguramente. Bueno, doctora, pues muchas gracias. No, al contrario. Esta charla fue así como un repaso muy bonito y seguramente habrá más estudios sobre estos insectos en los códices y en las manifestaciones que dejaron en la pintura en diferentes lugares nuestros antepasados prehispánicos. Y qué bonito, ¿no? Que siendo
pues sí, algo tan diminuto, ellos reconocieran la labor de estos seres vivos, ¿no? Dentro de su ecosistema, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí, la importancia. Y pues bueno, pues yo soy bióloga, no soy historiadora, y seguramente si alguien, algún arqueólogo, un historiador retoma esto, pues tendrá una visión mucho más enriquecedora también de esto, ¿no? De lo que yo pueda decir. bueno, simplemente distinta. Bueno, Bueno, muchas muchísimas gracias, gracias. doctora. Gracias.